Pati, ¿usted nos puede facilitar la llave del quincho? Sí, no hay problema. Pasa por aquí para buscarnos la llave, po. ¿A tu departamento? Sí. Ya, chao, chao. Hola. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, mira, esta es la del candadito de allá afuera. Ya. Nos vamos a reunir un ratito ahí y te lo vengo a dejar. Vale, gracias. ¿Cómo está, señora Fanny? Hola, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido el tema de la Junta de Vecina propia para este sector? Estamos conversando para que se ponga a trabajar la comisión electoral, hacer las elecciones y hacer la junta de vecinos permanente. Vamos a tener que ponernos en oración. No, nos faltan los candidatos. Ah, candidato. Ya, pues. Hola. Hola. ¿Cómo están? Tanta luna, sin verla. Hola, Rosolina. ¿Viste? Te vine a ver. Chiquillas y chiquillos, la idea de este encuentro es poder replicar algo parecido a lo que hacíamos en la casa de don Rosalindo y la Rosita, esas 11, en donde nos poníamos a ver fotos y nos poníamos a recordar. Primero se juntaron los enseres, lo que se iba a llevar de los distintos comités. Y una noche, el 23 para el 24 de agosto, Que es súper importante saber de dónde viene la villa y la organización para entender también la historia de la región, la historia del país. Ustedes son un testimonio vivo de la importancia que pasó en nuestra historia reciente. Con las chiquillas nosotros trabajamos en recuperar la historia, como que pareciera que la gente nueva no la conocía. Ellos te contaban como su vida, no como con la grandeza que uno lo podía percibir como este hito histórico nacional, sino que eran parte de su vida, de su cotidiano, de sus recuerdos. Se juntaban y hablaban mucho de esos recuerdos. Entonces, ahí el clic para continuar fue como ya, aquí hay muchos problemas, hay mucho estigma, pero acá hay una riqueza que es increíble. Eran puras chacras. Eran todos estos chacras. De allá para acá todos chacras y allá en la subida estaba la casona del patrón. Que nosotros cuando recién llegamos aquí, todavía cuando uno regaba salían acelga, rabanito, todas esas cosas, cilantro. Bueno, y después como éramos tantos, se acabó. Si uno no vuelve a sembrar, no vuelve a nacer la planta. Santiago de Chile fue una de las ciudades que más creció a fines del siglo XIX, que tiene que ver con la migración campo-ciudad que se va a acelerar después de los 20 incluso, y de los 30 particularmente cuando ya empiezan los procesos de industrialización y por lo tanto la ciudad se hace más atractiva, pues hay más oportunidades de trabajo. Y el campo no se modifica, o sea, no hay reforma agraria hasta los años 60, por lo tanto la estructura agraria sigue siendo la vieja estructura de la gran propiedad, que es una estructura que expulsa a campesinos, y sobre todo campesinos jóvenes, digamos, los jóvenes tienen que emigrar. Las ciudades crecen a expensas de los pobres, yo diría, básicamente esa es la tendencia, digamos. La situación es precaria, la ciudad chilena y Santiago particularmente es precario. Había problemas para atender líneas de teléfono, agua potable, alcantarillado y viviendas, que normalmente era la principal demanda de los pobres. Y aparece una forma de poblamiento, lo que en Chile fue la población callampa. Casuchas de cartones, parches de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas. Y la población callampa chilena surge en las riberas de los ríos, en los sitios de menos valor, o sea, por lo tanto las grandes callampas estaban en el Mapocho y en el San Juan de la Guada. El San Juan de la Guada a la altura de los 50 era un cordón de miseria sobre Santiago que partía a la altura de Vicuña Maquena, terminaba en General Velázquez, 5 kilómetros de pobreza por 100 metros de ancho y 200 metros en la parte más poblada, digamos, ¿no?
Cuando Santiago tenía 1,5 millones de habitantes, sobre 500.000 santiaguinos vivían en condiciones precarias o en malas condiciones de vivienda. Vivían en conventillos, en callampa, de allegados. Hola, se llama Marta, siéntese acá. Acá otra socia del campamento. Con mi mamá. Arrendábamos sitios, la mitad mi mamá y la mitad yo, porque teníamos caseta. Así arrendamos. Cuando yo me casé, arrendaba unas piezas. Mi guagua chica tenía 2 meses. La cosa que no estábamos bien ahí con mi marido. Estaba incómoda, estaba mal a donde vivía. La toma surge básicamente de la organización de los más pobres, ¿ya? De los más pobres que no tienen casa aquí. Una vez que existe la organización, se prepara la toma, que es un acto conspirativo, digamos, ¿no? Porque hay que hacerlo sin que la autoridad se dé cuenta, porque si la autoridad se da cuenta te van a expulsar. Yo llegué en la noche, a mi mamá la dejé allá con mi hijo. Y ya después, cuando ella estaba instalada, después me traje a mi mamá. Y entramos juntas con mi hermana y nos quedamos. Y armamos, ella quedó en el espacio y yo iba a la casa, me decía, trae ese palo, y eso lo traía y inventaba. Y mi marido vino a ver y en ese momento me dice, vieja, hay como un campamento, me dijo, ahí en San Pablo, me dijo. Y yo le dije, viejo, ¿por qué no lo vamos para allá? Como sea, le dije yo. ¿Pero en qué? Le digo, me consigo una carpa, pero me voy en carpa, le dije yo. A mí me fue a buscar mi hermano, yo vivía allá para el lado de Cuya Rosa. Pesqué mi cabro chico con una pura frazada, nomás me vine al campamento. Para ir a la toma se decía 3 palos, 2 frazadas y una bandera, para poder levantar una especie de carpa. Y lo fundamental es que esté la bandera, porque es la manera en que se afirma la soberanía en ese territorio, digamos, que se está conquistando. Las tomas varían. En algunos casos se produce la toma y inmediatamente se busca el apoyo político, es decir, que por lo tanto vengan autoridades. Pueden ser autoridades de gobierno o parlamentarios, y por lo tanto ellos hacen de mediadores en el fondo entre los pobladores y los carabineros, que tienen la orden primera de expulsar, de desalojar el campamento. Y después la negociación con el ministerio, a efecto de si se quedan en ese terreno o son trasladados a otro terreno. Y ese es un tema clave, porque en el fondo cuando se vuelven interlocutores válidos al ministerio, la toma ha triunfado. Es decir, ya no van a ser desalojados. Como empezó a llegar tanta gente, empezaron a hacer manzana 1, manzana 2, así hasta las 10. Había un delegado para cada manzana. Entonces la directiva, el que mandaba al presidente, decía, a la manzana tanto le toca hacer guardia, los maridos de noche y las mujeres de día. Y así, después a la manzana 2, lo ayudamos con los niños, a veces la otra, pucha, tengo guardia, no quiero llevar al niño porque lo tengo resfriado, hace mucho frío. Entonces ya la vecina a usted no le va a tocar ahora, así que lo cuidamos. Fue súper lindo eso, esa historia donde hubo harta unión, harta ayuda, porque igual lo pasamos mal. La toma y la asamblea y la organización en la toma, primero es una experiencia de democracia directa, biparticipativa, digamos, de primera mano. Aquí no hay mediaciones, todo el mundo va a la asamblea y todo el mundo tiene derecho a participar en la asamblea. Nuestro campamento está organizado internamente en una jefatura compuesta de 4 personas. Además, se está organizada la gente por brigadas, y estas a su vez forman 5 comisiones. Y con esta organización se le da oportunidad a cada uno de sus habitantes para que de algún modo u otro tenga participación ellos en la solución de sus propios problemas. Entonces, una vez que han ingresado, que se han distribuido, viene la asamblea, y la asamblea tiene que fijar de distintas comisiones de trabajo que responden a la asamblea, que tienen que informar a la asamblea. Y entonces la comisión de vigilancia se ocupa de los que entran y salen. Había una tarjeta, los daban todos con un número y una tarjeta con nombre. Entonces, el que entraba, había un portero, el que entraba tenía que mostrar la tarjeta. Está la comisión de alimentación, que tiene que generar la olla común normalmente por los primeros días en que hay que alimentarse. No los alcanzaba para alimentar a nuestra familia.
Y la única manera de ayudar a nuestros hijos y de poderlos proteger para no mandarlos a pedir a las calles era enfrentar el problema nosotros las mamás. Entonces decidimos formar una olla. Está la comisión de propaganda o de informaciones que se encarga de dar las noticias hacia afuera. Una comisión de salud siempre es muy importante porque hay resfríos, hay gripes, hay niños enfermos. Después llegaron con los que hacían primer auxilio a enseñarle, a poner inyecciones, la misma gente, claro, como un policlínico se hizo. Pero formado por la misma gente de los mismos que vinieron de afuera a enseñarnos. Cuando ya estábamos ordenados, después se empezaron a conseguir cosas. Se consiguieron buses esos que estaban dados de baja, se prepararon como sala para hacerle colegio a los niños, para hacerle clase a los niños. Aquí está el bus, mira que están los buses, ahí está. Sí, los míos también fueron. Los míos también fueron a los buses. fueron a los buses. Yo me traje a mi hermana que vivía conmigo y fue a los buses a estudiar. La Yané. Y ahí era para que fueran los niños más chicos, aprendieran a leer, escribir. Y un bus era la sala de profesores, un bus era importería y todos los otros buses eran los cursos. Aquí había un portón y una caseta de guardia. Todas las carpitas estaban para acá. ¡Campamento Che Guevara! ¡Presente! Aquí estoy en la manzana 1, arriba de una carreta. ¿Te acordás, José? Que te gustaba porque tenía pabilitos. Ah, sí. El José era de seguridad y pues, los jóvenes que ayudaban a ordenar. Tenía que yo dirigir para dejar las guardias en diferentes puntos, para que la gente no siguiera adentrando, porque ya era mucha la gente. Y como hubo una carpa que se incendió, se formó la brigada de bomberos aquí en el campamento. Lo juntamos nosotros con unos cabros y lo formamos. La misma gente lo ayudó con madera, hicimos una pieza 3x3, no era muy abrigada, pasábamos con juegos adentro nomás, y se empezaron a conseguir tambores, se llenaban tambores con agua, unos tarros chicos que en ese tiempo habían unos tarros mantequeros, y eso la gente lo llevaba, le poníamos orejas de alambre y lo usábamos de balde en caso de emergencia para tirar agua. Llegamos a hacer más de 80 voluntarios que todo el campamento. Que era un gran esfuerzo que hacíamos, pero era por algo. Pues yo me acuerdo cuando cayó la nieve también, fue terrible. Y nos tocó la nevazón, no tenía fonola nada, tenía unas carpitas con frazadas, sábanas, hacía un frío y prendí carbón. Y el calorcito del carbón fue peor, pues. La nieve se empezó a derretir y empezó a caer el agua. Lo pasamos mal. Se me cayó el techo. Me tuve que ir al barracón con mi hijo. Debido de la nevazón, llegó la primera caseta que llegó que se salvó cuando vino el presidente Allende. Esa es la que él ayudó a armar. Y ahí empezaron ya después los que estaban en mejores condiciones y ya empezaron a armar casetas. Primero la acción directa, diríamos que es la ocupación, pero rápidamente la acción negociadora, que es buscar el acuerdo político y el apoyo, digamos. Y el tema de comprar los terrenos, que hay que contar con recursos. Y en el 71 nosotros ya teníamos que tener cuotas 15, de ahorro. Sí. Una libreta con 15, no sé si eran escudo. Libreta de ahorro, no, era escudo. Escudo, me acuerdo de esos años eran 15 que teníamos que tener. Los maridos nuestros trabajaban sábado y domingo para que saliera luego la obra. Gratuita, sábado y domingo. En 9 meses estuvieron listos. El cambio de campamento al departamento fue grande, que ya la gente tenía un lugar a donde vivir más decente y un abrigo para los niños. Eso sí Entonces, fue importante. fue grande el cambio. Era tanta la alegría de dejar el barro, el acarrear el agua, se tenía que regularizar alguna vez, vivir dignamente. Después todos andábamos buscando, ¿dónde quedaste tú allá? No, acá.
Aquí tenemos el plano completo, cómo son las divisiones de los interiores, los de los primeros pisos y de los segundos pisos. Teníamos baño, una ducha con una tina. Están los bloques del 1 al 35. Estos fueron los departamentos que nos entregaron desde el 1 al 35. Y ahí entramos las 780 familias. Vamos a conocer los bloques. Bueno, justo este es bien bonito, está limpiecito y con mucho jardín. Aquí nos encontramos en el bloque 9 y entre el bloque 12. La gente, aquí no había vereda, nosotros ahora ya conseguimos recursos municipales, hemos aprendido a pedir que nos arreglen y nos embellecen el sector. Toda esta gente eran todas del campamento. Claro que ya ahora están, si yo era joven, hay algunas que ya se fueron porque tenían mucha edad, pero han quedado sus hijos, sus nietos, algunos han vendido. Así también ha ampliado hacia arriba, de acuerdo que la familia le va avanzando. Las universidades son intervenidas el mismo día del golpe, los estudiantes son expulsados, los campesinos fueron despojados, expulsados de sus campos, el sindicalismo está prohibido desde el primer momento, por lo tanto la situación de la clase obrera es muy compleja. Y una forma de represión fue el allanamiento a poblaciones. Los allanamientos son una cosa impresionante. Me allanaron la casa mismo. A mí igual. Y entraron a registrar todo, me dieron vuelta, todas las cosas. Y yo estaba súper nerviosa porque tenía los 2 niños chicos y estaba sola. Y estaban así con la metralleta. ¿Y esta pistola? Me dicen. Y yo me asusté, dije, ¿de dónde una pistola? Dije, esa, y era la pistola de juguete de mi hijo. Igual me dieron vuelta todas las cosas, registraron todo. A mí me sacaron de ahí, tuve que tirarme al suelo porque me estaban disparando los militares. Tuve 7 días en el Tarna, bañada con agua, desnuda, con manguera de bomberos, ahí los tenía. Y todo papel que salga el nombre del presidente Allende, quémelo, literatura referido a él, quémelo, y muchas cosas nos hicieron quemar. Pero guarden su primer dividendo, cosa que nadie se lo robe. Ese va a ser su fuente de lucha. Y todos salvamos nuestro dividendo porque nosotros nos allanaron todos, lo votaron todos. El allanamiento fue un mecanismo de represión y de amedrentamiento fuerte en las poblaciones. Sin embargo, de todos los grupos sociales que habían sido muy relevantes en los 60 y con Allende, el que mejor resiste la dictadura son los pobladores. En el caso de las poblaciones no se le podía prohibir reconstruir sus lazos. Que yo era de las ollas comunes de la capilla Sergio Silva, porque había mucha gente acá que no tenía para cocinar. Entonces fue como 5 o 6 personas que se juntaron de aquí y los fuimos para allá. Y ahí lo eligieron, por ser yo era la que recogía la verdura, la feria, la carnicería, así. Y hasta que se hacía comida, pan, y yo repartía para acá. Fue muy lindo, muy buena unión ese tiempo. Con el retorno a la democracia hay un conjunto de expectativas de mejorar las condiciones de vida. Emocionadas reacciones se observaron en las oficinas del Servio Metropolitano, hasta donde llegó gran cantidad de público para saldar en forma definitiva la deuda de su vivienda. Muy feliz, señorita, porque ya voy a tener mi casa. Ya nadie me va a mover de ahí, ya sé que es mía. Hay una esperanza de participación, de ser reconocidos, escuchados, que mejore la atención de salud, las escuelas. Empiezan los planes más focalizados, ¿no? Como programa Puente, trabajadores sociales que atienden directamente a los más pobres. Las políticas focalizadas y la atención focalizada no construye comunidad. No surge de ahí comunidad. La gente como que tiñó. Sí. Todos eran... Cambió de modo. De modo de vivir, todos nos acordaban cómo era el campamento, que todos íbamos en el mismo baño. Se puso todo individualista. Empieza a operar el mercado y comienzan a emerger el crédito, la tarjeta, se puede pagar en cuotas, después esto se va multiplicando e incluye el supermercado y por lo tanto el endeudamiento empieza a ser parte de la vida. Cómprate un auto, Perico.
Cualquiera sea el auto que usted decida comprar. Empezamos a ver tener un auto mejor que el vecino, hay trabajo pero están lejos, empiezan a ser trabajos extenuantes, muy largos, hay que viajar, y empiezan a convivir sentimientos y subjetividades muy diversas, digamos, gente que está contenta, que siente que ha progresado, gente que está con mucho resentimiento porque siente que los sacrificios son muy grandes o que está amarrado al sistema y tiene que trabajar y pagar permanentemente las deudas que tiene. O el otro que está simplemente fuera, digamos. Empiezan a emerger otros problemas de otra naturaleza, como el narco, la delincuencia, entonces hay que ponerse reja, hay que ponerse doble llave, y empezamos a ser más individualistas. La Santa Anita tenía este rumor de que había mucho narcotráfico, muy estigmatizada, y no había mucha organización, pero sí había un pasado. Con mi dupla empezamos a conocer al Club de Adultos Mayor y resulta que este grupo de adultos mayores se juntaba todos los jueves y en su mayoría habían sido parte de la toma y habían estado en el campamento. Lo que había en común era que la figura de las mujeres como dirigentes de la comunidad se repetía tanto en el origen de la villa, en el campamento, como en el presente, en el 2018 cuando nosotras ingresamos. Somos un grupo de mujeres dirigentes y queremos que nos mejoren nuestro barrio. Somos todas mujeres las que luchamos por nuestra villa y necesitamos el apoyo. Entonces postulamos el 2019 al Fondo Comunidad Mujer para una escuela de lideresas, así se llamaba, porque no solamente eran dirigentes, sino que se podía inscribir cualquier mujer de la villa que se sintiera lideresa o quisiera hacerlo. En el Centro Cultural Lo Prado solicitamos una sala y ahí estuvimos cerca de 3 meses haciendo clases de todo un poco. Era una escuela para conocernos a sí mismas y a la vez para poder desenvolvernos ante los vecinos. Las primeras mitad era el trabajar ser mujer y luego el ser mujer dirigente y luego el ser mujer dirigente y trabajar en colectivo. Se enseñaban cosas que nosotros no teníamos idea, que es lo principal, cómo tratar a los vecinos, cómo lidiar con los problemas. Teníamos compañeras dirigentes que no sabían desenvolverse y es como que sacaron la voz. Los recursos nos permitieron tener ahí un espacio donde ellas sabían que todos los miércoles de octubre a diciembre eran reservadas las tardes los miércoles para ellas. Entonces, aparte del objetivo de formar dirigentes, se formó una fraternidad de mujeres. Nos conocimos mucho más que antes. Hoy en día este teléfono aguanta todo, porque yo necesito de algún blog algo, llamo a la dirigente y nunca dicen no, siempre están dispuestas. Nos hizo crecer mucho. Viernes 18 de octubre. Una cadena de hechos que generaron un fuerte remesón en nuestra sociedad. La escuela toca justo con el estallido. Sucedieron como muchas cosas, como que se mezcló. Ellos como adultos quisieran hablar su descontento, pero no van a ir a marchar. Entonces al final en lo que sentimos lo llevamos adentro. Ciertas palabras como el toque de queda o militares en la calle generaba un temor, una ansiedad en los adultos mayores. No nos podíamos hacer cargo, pero sí podíamos generar un espacio para desahogar. El proyecto de Comunidad Mujer fue para fortalecernos como dirigentes. Y en cuanto al estallido social, claro que tuvo mucho que ver lo que nosotros habíamos aprendido con eso. Mucho que ver porque ya sabíamos desenvolvernos más. A nivel comunal se empezaron a gestionar cabildos ciudadanos y hicimos un par en la villa. Empezamos a reunirnos acá también en el estallido. ¿Se acuerdan que hicimos un cabildo aquí mismo? Porque el lugar estaba bonito, don Rosalindo lo tenía súper verde. Don Rosalindo me acuerdo que regaban acá la pérgola. ¿Todavía? Sí, todavía la riego. Nosotros hemos seguido trabajando con o sin el estallido, excepto con la pandemia. Con la pandemia paramos y nos paramos todos. Se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Chile. Lamenta su primera víctima fatal por la pandemia. Toque de queda en todo el territorio nacional. Era algo terrible. Además me tenía aterrada. Yo bajaba para abajo y me daba pum, me caía.
Sí, yo trabajo acá en el Persa, entonces, habiendo pandemia no se podía trabajar. Nos tocó un año súper difícil, 2020 fue el año de la explosión de la pandemia. La verdad que pasé más en cama, más encerrada nomás. A mí me cortó la libertad de salir, porque siempre he sido dirigente y la persona que me pide una ayuda, yo voy. Es como que llegó la pandemia y todo ocurrió en mi casa. Fue fuerte, por lo menos en mi caso fue fuerte. A mí me ayudó mucho aprender a usar el celular, o sea, tuve que aprender para poder comunicarlo con todas las vecinas. El tema de la pandemia fue tan difícil para poder relacionarse con otras personas. Pese a eso, siempre trabajamos por teléfono, por reuniones de Zoom, por videollamadas, lo hacía Valesca o Juan, siempre estábamos en contacto. Pero todo fue un trabajo prácticamente telemático, ¿no? Había un proceso de incertidumbre súper fuerte. Tuvimos que tratar de pensar qué hacer. Desde las municipalidades se han organizado. Esta es una situación muy grave. Muchos de nuestros pobladores hoy día no tienen de verdad que comer. Necesitamos que se apure el tranco con las cajas, es decir, que nos lleguen lo antes posible. Se empezaron a dar las cajas de alimentos. Ahí consideramos que era una oportunidad para que la gente nos conociera. Y las chiquillas que bajaban a pelar las verduras. Ella veía cuando pelamos los sacos de papa, todo listo para el otro día. La olla común fue un punto importante de organización y también de activación. Nos permitieron apoyarlas y ahí se generó un lazo importante. Y hacían unas tremendas ollas de comida, se vaciaba todo. ¿Cuánto tiempo duró eso más o menos? 2 años. Esta es una olla totalmente autogestionada, que acá vive harta gente, son varias familias por bloque. Entonces me acuerdo el primer día hicimos como 75 y ya el segundo día tuvimos que hacer sobre las 120. Y de ahí no bajamos. Es una olla que tiene un sentido de memoria de la población, de identidad del territorio, de reivindicación también de lo que fue esa lucha de los pobladores originalmente en el 70. Creo que eso también ha servido un poco para que la olla se mantenga, porque tiene una identidad. Es honesto, es comunitario y que además tiene un fin que es no solo ayudar desde lo directo con la alimentación, sino que también de generar comunidad acá. Desde el campamento Che Guevara, la gran mayoría eran mujeres que luchaban por lo que querían. Hasta el día de hoy que esto ya está organizado, empezamos a hacer la junta de vecinos. Es bonito seguir esa historia en honor a esas mujeres.